¿Y si los dinosaurios fueran aún más aterradores? Cuando Jurassic World llegó a los cines, nos presentó algo nunca antes visto en la saga, un dinosaurio híbrido. Así nació el Indominus Rex, una bestia creada a partir de la combinación de varias especies de animales y dinosaurios. ¿Pero esto era solo el comienzo? En Fallen Kingdom, las pesadillas evolucionaron con el Indoraptor, una auténtica criatura de terror. Apodado por algunos como el Indominus Raptor, este monstruo tenía lo mejor de dos mundos, un tamaño imponente, la agilidad extrema de los dromaeosaurios y una garra en forma de hoz capaz de destripar a cualquier presa. Pero lo más aterrador eran sus brazos largos y afilados, con garras tan letales que harían que Wolverine pareciera inofensivo. Y aunque el Indoraptor era más pequeño que el Indominus Rex, su diseño estaba pensado para ser aún más terrorífico. ¿El motivo? Básicamente, los creadores tomaron al Indominus Rex y lo fusionaron con un Velociraptor real. El resultado, un depredador de película de terror hecho realidad. Pero la pregunta es, ¿qué tan lejos podrían haber llegado con estas creaciones? Lo más impactante es que ni siquiera necesitamos imaginarlo, porque la naturaleza ya había dado su respuesta hace unos 150 millones de años. En pleno Mesozoico, surgió un linaje de terópodos que, increíblemente, compartía un parecido asombroso con el Indoraptor. Sin embargo, en algunos aspectos, estos depredadores eran aún más extraños, y quizás, incluso más letales. Ellos eran los megaraptóridos. Al igual que la criatura ficticia de Jurassic World, estos dinosaurios están envueltos en un aura de misterio debido a la escasez de fósiles que han dejado atrás. Hasta el día de hoy, los científicos siguen debatiendo sobre su origen y su clasificación exacta. Pero hay algo en lo que todos coinciden: si Jurassic Park hubiera querido un villano definitivo, estos monstruos prehistóricos habrían sido la elección perfecta, ya que su anatomía parecía sacada directamente de una pesadilla. Lo que estás viendo aquí no es una garra en forma de hoz en el pie de un superdepredador, sino una mano. Y no cualquier mano, sino la del Megaraptor, el primer representante descubierto de este enigmático grupo. Sus restos fueron encontrados en Argentina a finales del siglo XX, y su nombre no es casualidad. Cuando los paleontólogos vieron su enorme garra, creyeron que estaban ante un raptor colosal. Pensaron que aquel terrorífico apéndice pertenecía a su pie, como ocurre con los dromeosaurios. Pero la realidad era aún más sorprendente. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que la garra no estaba en el pie, sino en su mano, específicamente en el primer dedo. Y su tamaño era impactante, 30 centímetros de largo, aproximadamente 12 pulgadas. Para ponerlo en perspectiva, tenía la misma longitud que los cuchillos Bowie más grandes o que una regla escolar. Era, sin duda, la garra más larga jamás vista en un depredador. Y lo más aterrador es que este récord solo sería superado por otro miembro de su misma familia. Durante las siguientes 2 décadas, nuevos hallazgos expandieron la familia de los megaraptóridos, revelando criaturas aún más aterradoras que su predecesor. Hoy en día, conocemos al menos 11 géneros diferentes dentro de este linaje. Pero lo más impactante es que, con cada nuevo descubrimiento, los científicos se dieron cuenta de algo escalofriante: las armas letales de los megaraptores eran mucho más mortales de lo que jamás se había imaginado. Si creías que un solo garfio afilado era aterrador, prepárate para algo aún peor. Los megaraptores no tenían solo una garra curva y letal, sino 2. Su segundo dedo también portaba un arma mortal, tan grande y afilada como la primera. Imagina 2 cuchillas gigantes listas para desgarrar en un solo movimiento. Pero aquí viene lo más escalofriante: esas garras, tan aterradoras en fósiles, probablemente eran incluso más largas en vida real. ¿Cómo? Una vaina córnea que las recubría podría haber añadido hasta un 30% más de longitud. Y aunque su tercer dedo no compartía ese tamaño descomunal, no por eso dejaba de ser peligroso. No había escapatoria, todo en sus manos era un instrumento de muerte. No solo eran garras filosas, sino que estaban respaldadas por algo aún más aterrador: brazos diseñados para la destrucción. Mientras otros terópodos apenas podían rascarse la cabeza, los megaraptores tenían extremidades delanteras poderosas, musculosas y grandes en proporción a su cuerpo. Incluso el mismísimo Tyrannosaurus Rex habría sentido envidia de esta brutal ventaja.
Pero lo que realmente los volvía letales era la combinación de fuerza y flexibilidad. Sus huesos eran resistentes y permitían un rango de movimiento impresionante. ¿El resultado? Sus garras podían usarse como espadas para cortar o como lanzas para atravesar, dependiendo de la ocasión. No importaba cómo atacaran, el desenlace era el mismo: heridas catastróficas, destrucción interna y muerte asegurada. Y si piensas que después de matar a su presa su frenesí terminaba, piénsalo otra vez. Los megaraptores no solo cazaban, también desgarraban cadáveres con sus garras, destrozando los cuerpos para acceder a los últimos trozos de carne. Una pesadilla incluso después de la muerte. La peor forma de morir. Podría detenerme aquí y ya tendrías razones suficientes para no querer cruzarte con uno de estos monstruos. Pero la historia no acaba aquí, ni de cerca. Para entender cuán despiadados eran, hay que hablar de cómo mataban a sus presas. Cuando se enfrentaban a dinosaurios de gran tamaño, su táctica era simple pero brutal: golpes precisos y cortes profundos hasta que la presa colapsaba, para luego despedazarla en pedazos más manejables. Suena horrible, ¿cierto? Pues lo peor aún está por venir. Si la víctima era más pequeña, como un dinosaurio del tamaño de un humano, los megaraptores no perdían tiempo en desgarrarla en pedazos. En su lugar, la atrapaban con sus garras, la levantaban y la atravesaban como un pincho de carne. Lo más aterrador es que la presa probablemente seguía viva, retorciéndose mientras el megaraptor la devoraba poco a poco, como si estuviera disfrutando de una rebanada de pizza caliente. Solo que en este caso, la pizza gritaba. Imaginen a un cazador con una movilidad casi sobrenatural, capaz de maniobrar sus brazos como si fueran látigos mortales. Los megaraptores poseían hombros hiperflexibles y extremadamente desarrollados, algo poco común en los depredadores de su época. ¿El resultado? Un rango de movimiento asombroso que les permitía atrapar a sus presas y llevarlas directamente a sus fauces sin esfuerzo. Eran asesinos diseñados para la eficiencia. Pero si sus brazos eran un problema para sus presas, sus bocas eran un auténtico rompecabezas evolutivo. Mientras la mayoría de los carnívoros tenían dientes similares dentro de su propio linaje, los megaraptores parecían haber tomado lo mejor de otros dinosaurios depredadores. Cada especie presentaba una combinación distinta. Megaraptor, con dientes frontales tipo tiranosaurio, afilados como cinceles con una forma de D. Murusraptor, con colmillos prominentes, ideales para perforar. Austroraptor y Orcoraptor, con dientes más parecidos a los de los dromeosaurios y compsognátidos, diseñados para cortar con precisión quirúrgica. Y luego estaba Fukuiraptor, cuyos dientes parecían más los de un depredador marino como el Kronosaurus, con forma de cuchilla. Parecía que los megaraptores tenían una dentadura que evolucionó para adaptarse a distintos estilos de caza, como si fueran una navaja suiza letal. Lo más sorprendente es que, a diferencia de otros grandes terópodos, los megaraptores no tenían una mordida potente. No necesitaban aplastar huesos con la fuerza de un tiranosaurio. Sus dientes estaban tan bien diseñados que podían matar con precisión quirúrgica, apoyándose en sus garras como armas secundarias. De hecho, si comparamos su efectividad con la de un indoraptor, los megaraptores lo superaban con facilidad. Mientras el indoraptor tenía dientes más pequeños diseñados para sujetar, los megaraptores eran máquinas de desgarrar con un equilibrio perfecto entre velocidad y letalidad. Si crees que el indoraptor era un monstruo imponente, piénsalo de nuevo. Uno de los megaraptores más comparables en tamaño fue Aoniraptor, un depredador argentino de 7,5 metros y 1,1 toneladas, casi idéntico en dimensiones al experimento genético del Dr. Wu. Pero aquí está la clave: Aoniraptor ni siquiera estaba entre los más grandes de su familia. Orcoraptor, Megaraptor y Tratayenia superaban los 8 metros de longitud. Algunos se convirtieron en los máximos depredadores de sus ecosistemas. En Australia, el terópodo más grande jamás encontrado era un megaraptor, en un país ya famoso por sus criaturas extremas. Sin embargo, si queremos conocer al verdadero titán de esta familia, no tenemos que mirar hacia Australia, sino a Argentina, en el Cretácico tardío. ¿Quieres saber quién era este coloso? La historia aún no ha terminado. Imagina estar en el peor día de tu vida, y de repente, ves al MIP.
Sí, escuchaste bien, el MIP. Puede que suene como un nombre inofensivo, pero créeme, nada en esta bestia tenía algo de gracioso, y menos para sus presas. Este colosal terópodo no solo fue el miembro más grande de su familia, sino uno de los depredadores más imponentes que jamás haya existido. Los fósiles encontrados sugieren que pudo alcanzar los 10 metros de longitud, 33 pies, superando a los alosaurios más grandes registrados. Con semejante tamaño, el MIP fue el rey absoluto de Argentina, dominando su ecosistema y acechando a casi cualquier presa disponible, encalosa, hidrosaurios, ornitópodos, e incluso pudo haber enfrentado a un titanosaurio, el enorme Nolatitán. Sus garras habrían sido armas letales para desgarrar y sujetar, mientras que sus poderosas mandíbulas se encargaban de acabar con la faena. Y hablando de garras, aunque aún no se ha encontrado ninguna de esta bestia, los estudios sugieren que podrían haber alcanzado al menos 37,5 centímetros, 15 pulgadas, de largo. Su nombre, aunque en inglés no suene tan amenazante, en realidad tiene un origen bastante siniestro. Hace referencia a una entidad mitológica conocida como la Sombra de la Muerte, un ser que mata con un viento helado. Pero aquí viene la peor pesadilla, no solo eran gigantes, también eran veloces. Imagínate caminar por un bosque en una era donde los animales eran mucho más livianos de lo que deberían ser y, de repente, uno de estos monstruos empieza a correr hacia ti. En el instante en que su pie se elevara del suelo, sabrías que no hay escapatoria, eran mucho más rápidos de lo que deberían ser. ¿Pero cómo algo tan grande podía moverse tan rápido? Aquí está la clave, huesos huecos. Muchos dinosaurios tenían cierta pneumotización en su esqueleto, es decir, huesos llenos de bolsas de aire, pero los megaraptores llevaban esto al extremo. Solo un terópodo, el Neovenator, se acerca a su nivel de ligereza ósea. En el caso de los megaraptores, incluso las costillas, las vértebras y el ilion eran notablemente huecos, lo que reducía drásticamente su peso. Para que te hagas una idea, un megaraptor pesaba alrededor de 1 tonelada, mientras que un alosaurio del mismo tamaño podía pesar un 50% más. Y lo más sorprendente es que algunos de sus parientes, como el Australovenator, apenas alcanzaban 310 kilos, 680 libras, a pesar de medir más de 6 metros, 20 pies, de largo. Este diseño corporal ha llevado a los paleontólogos a sugerir que algunos de estos dinosaurios fueron los guepardos del Cretácico. Esta impresionante ligereza los convirtió en depredadores increíblemente ágiles. Eran como ninjas prehistóricos armados con garras metálicas gigantes. Incluso los más grandes podían perseguir presas más pequeñas y emboscarlas con movimientos letales. Además, la estructura de sus piernas era similar a la de los celurosaurios, lo que indica que estaban perfectamente diseñados para la velocidad. Y funcionó a la perfección. Porque cuando combinas garras gigantes, ligereza extrema y velocidad absurda, obtienes al depredador definitivo. Ser un depredador letal tiene sus riesgos, y a veces, el mayor peligro no viene de afuera, sino de tu propia especie. Prueba de ello es un fósil de Murusraptor, un dinosaurio argentino que, según los registros, sufrió una infección severa en su cráneo. ¿La causa? 2 perforaciones en el costado de su cabeza que encajan perfectamente con los dientes de otro de su misma especie. Fue herido por un rival. La infección fue tan grave que los científicos estiman que tenía más de un 50% de posibilidades de haber muerto a causa de sus heridas. Sin embargo, este comportamiento agresivo, combinado con su potente anatomía, les permitió expandirse con éxito. Se han encontrado restos de megaraptores en distintos rincones del mundo, Australia, Asia y América del Sur, con hallazgos clave en Argentina, Australia, Tailandia y Japón. Los megaraptores, depredadores de las sombras. Si alguna vez te encontrabas en el Cretácico, lo mejor era mantenerte lejos del agua. Los megaraptores habitaban en zonas húmedas, especialmente cerca de ríos y costas, donde la comida abundaba. Incluso, algunos científicos creen que pudieron cazar presas semiacuáticas como cocodrilos, tortugas gigantes y peces enormes. Durante un tiempo, se pensó que su estrategia principal de caza era en el agua, usando sus enormes garras para atrapar peces. Pero nuevos hallazgos han cambiado esta idea.
Hoy se sabe que eran cazadores terrestres, auténticos depredadores ápice, dominando la cadena alimenticia en muchos de sus ecosistemas. Pero no siempre fueron los reyes indiscutibles. En Sudamérica, los megaraptores compartieron territorio con los carcarodontosaurios, depredadores aún más grandes y especializados en cazar presas colosales. Para sobrevivir, los megaraptores explotaban su velocidad y agilidad. Sin embargo, cuando los carcarodontosaurios desaparecieron hace 90 millones de años, los megaraptores aprovecharon el vacío y crecieron en tamaño, consolidando su dominio. Lo más curioso es que, a pesar de esta rivalidad, ambos compartían una estructura cerebral similar. Algunos investigadores sugieren que su inteligencia era comparable a la de los cocodrilos modernos, que han demostrado capacidad para tender trampas, coordinar ataques e incluso usar herramientas. Si esto es cierto, los herbívoros que convivían con ellos tenían pocas oportunidades de escapar. Si hay algo que sigue desconcertando a los paleontólogos, es dónde encajan exactamente los megaraptores en el árbol genealógico de los dinosaurios. Son un grupo único, pero ¿a qué familia pertenecen realmente? Inicialmente, se creyó que eran dromeosaurios gigantes, pero esta idea fue descartada al no poseer las clásicas garras agrandadas en los pies. Luego, se pensó que formaban parte de los Neovenatoridae, debido a la estructura hueca de sus huesos, pero tampoco encajaban del todo. Hoy, hay dos hipótesis principales. 1. Podrían ser tiranosauroideos, lo que los convertiría en parientes lejanos de los temibles tiranosaurios. 2. O simplemente eran celurosaurios no relacionados con los tiranosaurios, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. En cualquier caso, su historia sigue siendo un rompecabezas fascinante, y cada nuevo hallazgo nos acerca más a descubrir la verdad detrás de estos enigmáticos asesinos del pasado. El origen perdido de los megaraptores. No solo es un enigma donde encajan en el árbol genealógico de los terópodos, sino que también desconocemos exactamente de dónde vinieron. La teoría más aceptada sugiere que su historia comenzó en Asia, probablemente en las postrimerías del Jurásico. Desde allí, se abrieron paso hasta Australia en el Cretácico temprano. Una vez asentados, se diversificaron como nunca antes. Pero su viaje no terminó ahí. Eventualmente, cruzaron hasta América, probablemente a través de la Antártida, consolidándose no solo como depredadores supremos, sino también como exploradores incansables. Si existiera un premio a la persistencia evolutiva, los megaraptores lo ganarían sin discusión. Eran depredadores tan eficaces que su linaje perduró mucho más que el de otros carnívoros prehistóricos. Para ponerlo en perspectiva, tiranosaurios, 16 millones de años. Espinosaurios, 46 millones de años. Cronosaurios, 64 millones de años. Megalosaurios, 25 millones de años. ¿Pero los megaraptores? Se mantuvieron dominando por 84 millones de años. Mientras otros dinosaurios reducían su tamaño o se adaptaban de manera más conservadora, ellos evolucionaron a versiones aún más grandes, letales y poderosas. Y su último representante, el temible MIP, fue la culminación definitiva, el más gigantesco y peligroso de todos. Si ningún depredador pudo con ellos, si su propio linaje solo los hizo más fuertes, ¿qué pudo acabar con los megaraptores? La respuesta es simple y aterradora: nada en la Tierra fue capaz de detenerlos. Solo un evento cósmico, un cataclismo que marcó el fin de una era, logró lo impensable. Hace 66 millones de años, un gigantesco meteorito impactó contra el planeta, y con él, los últimos megaraptores desaparecieron junto con todos los dinosaurios no avianos. Y aquí estamos hoy, siguiendo su rastro, esperando que alguna criatura moderna se acerque siquiera a la monstruosa ferocidad que ellos representaban. Pero hasta ahora, nadie ha reclamado su trono. Y así termina otro viaje al pasado en reinos extintos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de misterio y emoción. Compártelo con tus amigos y familiares, y ayúdanos a seguir explorando temas como este. Nos vemos en la próxima aventura.